En matemáticas corazones vamos a iniciar el trayecto 8, el kilogramo y la balanza. ¿Recuerdan para qué utilizamos la balanza? Para medir o comparar el peso de objetos, ¿verdad? Y en una balanza recordamos que tiene dos platillos y que cuando el platillo queda abajo, una vez colocando los objetos en ambos platillos, el que queda abajo es el que va a pesar más, el de mayor peso, y el que queda arriba es el que va a tener menor peso. Y que cuando nuestra balanza, sus platillos están nivelados, esto quiere decir que la balanza se encuentra equilibrada y que por lo tanto los objetos que se encuentran en los platillos pesan lo mismo. Vamos a trabajar en la página 196 y nos pide que utilicemos una balanza para saber cuántas canicas pesan lo mismo que nuestros objetos y que anotemos los resultados. En este caso vamos a utilizar tres objetos: un muñequito, un jarrito y un corrector. Van a ir ustedes también llenando sus datos en su libro, entonces corazones pueden ponerle pausa al video, ir por su libro, por su lápiz, su goma, para que vayan llenando la tablita, o si no, una vez que terminemos de pesar todos los objetos, ya cuando esté la tabla completamente llena, le pueden poner pausa al video y llenar su tablita. Entonces vamos a utilizar el muñeco, el jarrito y el corrector. Llenamos esta columna de los objetos y nos dice que los vamos a pesar. Vamos a ver cuántas canicas pesa un muñeco, o cuántos tornillos o cuántas tuercas. Aquí ya los tenemos, las canicas, los tornillos y las tuercas, para hacer el peso de cada uno de estos objetos. ¿Recuerdan? Esta balanza es la que utilizábamos en clases pasadas, ¿verdad? Es la que vamos a ocupar para resolver esta actividad de nuestro libro. Iniciamos con el objeto, el primero, que va a ser el muñequito. Recuerden que en una balanza lo primero que tenemos que observar antes de colocar los objetos es que se encuentre equilibrada. ¿Entendido? Entonces colocamos el primer objeto en uno de los platillos. Y si se dan cuenta, automáticamente el platillo que tiene el objeto se vino hacia abajo, porque aquí todavía no tiene nada. Entonces este es el que pesa más. Lo que queremos ver es cuánto pesa, cuántas canicas, cuántos tornillos y cuántas tuercas pesa este objeto. Ahora sí, comenzamos con las canicas. Colocamos de una en una, todavía no se nivela, 2. Ahí, si se dan cuenta, ya se niveló nuestra balanza, entonces quiere decir que el objeto pesa 2 canicas y lo vamos a anotar en nuestro libro. Ya notamos que el muñeco pesa 2 canicas. Ahora vamos con los tornillos. Ya está nuestro muñequito en la balanza y vamos ahora a colocar los tornillos. Y miren, con un solo tornillo nuestra balancita ya se equilibró. Eso quiere decir que un muñeco pesa un tornillo y lo anotamos en nuestro libro. Un muñeco, un tornillo. Ahora vamos con las tuercas. Ya está el muñequito y vamos colocando uno a uno nuestras tuercas. 1, 2. Y si se dan cuenta, la balanza ya está nivelada. Entonces, un muñequito pesa 2 tuerquitas y lo anotamos en nuestro libro. Un muñeco, 2 tuercas. Ahora vamos a trabajar con el jarrito. Nivelamos nuestra balanza y colocamos ahora nuestro jarrito en uno de los platillos. Ya está colocado. Ahora vamos a ver cuántas canicas pesa este jarrito. Y comenzamos a colocar las canicas en el otro platillo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya se niveló nuestra balanza.
Entonces, un jarrito pesa 5 canicas. Y lo anotamos en nuestro libro. Un jarrito, 5 canicas. Ahí se puede notar que la balanza está equilibrada con un jarrito y las 5 caniquitas. Ahora vamos a trabajar con los tornillos. El jarro pesa 1, 2, 3 tornillos. Ahí ya se niveló la balanza, ¿ya vieron? Entonces, un jarrito pesa 3 tornillos. Y lo anotamos en nuestro libro. Un jarrito nos pesó 3 tornillos y ahora vamos a trabajar con las tuercas. Vamos a ver cuántas tuercas pesa un jarrito. El jarrito ya está colocado en la balanza y vamos colocando una por una las tuercas. 1, 2, 3, ya casi se equilibra. 4, y ahí está, ya se equilibró nuestra balanza. Un jarrito pesa 4 tuercas y lo anotamos en el lugar correspondiente. Un jarrito, 4 tuercas. Ahora vamos a trabajar con el corrector. Nivelamos nuestra balanza y ahora sí colocamos nuestro corrector en uno de los platillos. Si se dan cuenta, ya se inclinó hacia el platillo donde está el corrector. Ahora vamos a utilizar las canicas, que es lo primero que nos pide. Y vamos colocando una por una. 1, 2, 3 y 4. Y ahí está ya nivelada nuestra balanza. Eso quiere decir que un corrector pesó 4 canicas. Y lo vamos a anotar en nuestro libro. Un corrector, 4 canicas. Ahora vamos a ver cuántos tornillos pesa. Ya está colocado nuestro corrector en la balanza y vamos colocando uno por uno los tornillos. 1, 2 y si se dan cuenta ya se equilibró la balanza. Entonces quiere decir que el corrector pesa 2 tornillos. Y lo anotamos en nuestro libro. El corrector, 2 tornillos. Ahora nos queda saber cuántas tuercas pesa el corrector. Tenemos ya aquí en un platillo el corrector y vamos a ir colocando de una en una las tuerquitas. En el otro platillo, 1, 2, 3. ¿Ya se dieron cuenta? Ya se equilibró nuestra balanza. Y necesitamos para un corrector, necesitamos 3 tuercas. Entonces un corrector pesa 3 tuercas. Y lo anotamos en el lugar que le corresponde. 3 tuerquitas pesó nuestro corrector. Ahora, utilizamos la balanza para saber cuánto pesa cada uno de los objetos utilizando diferentes unidades de medida. Utilizamos las canicas, los tornillos y las tuercas. Y aquí pesando, corazones, si se dan cuenta en la tablita, podemos observar cuál es el objeto que pesa más. Si vemos las canicas, ¿cuál es el objeto que pesa más? El jarrito, ¿verdad? Y miren, si nos vamos a los demás tornillos y tuercas, con los tornillos, ¿cuál fue el que pesó más? Igual, el jarrito. Y con las tuercas, ¿cuál fue el que pesó más? También el jarrito, ¿verdad? Entonces, el jarrito fue nuestro objeto más pesado de todos. Ahora observen, ¿cuál pesó menos? Si se dan cuenta, podemos utilizar cualquiera de las medidas, cualquiera de las unidades de medidas que utilizamos para pesar, ya sean las canicas, los tornillos o las tuercas. ¿Cuál pesó menos? El muñeco, ¿verdad? El muñeco es el que pesó menos, ya sea si utilizamos las canicas, los tornillos o las tuercas.
En todos nos sale que el muñeco pesó menos. Aquí miren, pesó 2, es el número menor. Aquí pesó un tornillo, es el menor. Y aquí pesó 2 tuercas, es el menor de los 3. Entonces, el más pesado fue el jarrito y el menos pesado fue el corrector. Ya obteniendo estos pesos, podríamos ordenarlos de el mayor al menor peso. Sabemos que el jarrito fue el que pesó más. El corrector hasta el final porque fue el que pesó menos. Entonces, en medio, ¿quién quedaría? El muñeco, ¿verdad? Entonces, jarrito, muñeco y corrector. Y aquí mismo también nos los dicen, mire, mayor peso, jarrito. ¿Quién le sigue? El 4, que es el corrector. Me había equivocado, ¿verdad? Antes había yo dicho que era el que pesaba menos, ¿no? Y el que pesaba menos era el muñequito. ¡Ay, maestra, maestra! ¿Ya ven cómo me hacen falta mis amores? Para decirme, maestra, ahí no sé qué se equivocó, es este. Pero bueno, ya corregimos. Entonces quedamos que el más pesado es el jarrito y el menos pesado es el muñeco, ¿verdad? Son los dos, el que pesa más y el que pesa menos. Ahora sí, entonces el corrector es el que queda en medio. Entonces, si vemos la tablita, aquí podemos observar jarrito, el número mayor, ¿quién es? El 5, el jarrito. El número que le sigue, el corrector, y al final, el muñequito. Y lo mismo nos va a dar con cualquiera de las dos unidades de medida que utilizamos. Por ejemplo, con las tuercas. ¿Quién obtuvo quién utilizó más tuercas? El número fueron 4 tuercas, que es el jarrito. ¿Quién le sigue? El corrector. Y por último, ¿quién utilizó menos tuercas? El muñeco. ¿Se dieron cuenta? Nos quedaron ordenados de la misma manera que cuando utilizamos las canicas. Y sería lo mismo si les dicen ordenen de menor a mayor. Pues vamos a ver ahora con los tornillos. ¿Quién utilizó menos tornillos? El muñeco. ¿Quién le sigue? El número 2, que sería el corrector. Y después el jarrito. Y ya los ordenamos de menor a mayor peso. Recuerda contestar el cierre y un paso más. Para un paso más, corazones, van a utilizar su tablita. Por ejemplo, dice que si ponen 2 de sus objetos juntos en un plato de la balanza, ¿cuántas canicas necesitas para equilibrar la balanza? Yo te voy a poner un ejemplo y tú vas a hacer uno diferente, ¿entendido? Por ejemplo, un muñeco y un jarrito. Un muñeco y el jarrito. Aquí está, el muñeco y el jarrito. Ya estarían en un platito. Ahora, como ya pesamos, ya debemos saber cuántas canicas necesitamos para que esté equilibrado. Si el muñeco pesó 2 canicas, pues entonces colocaríamos en el otro platillo las dos canicas que pesa el muñequito, y para equilibrarlo tendríamos que poner ahora las que pesó el jarrito, y el jarrito pesó 5. Entonces serían 2 canicas del muñeco y 5 canicas del jarrito. Es lo que necesitaríamos en canicas para que nuestra balanza estuviera equilibrada. Y aquí mismo la tablita nos dice. O si no, en tornillos, ¿cuántos tornillos necesitaríamos? 1 para el muñeco y para el jarrito 3. En total serían 4 tornillos. O con tuercas. El muñeco pesó 2 tuercas y el jarrito 4. Entonces 4 más 2 necesitaríamos 6 tuercas para que la balanza quedara equilibrada. Miren, ya lo puse en la balanza. Aquí está el jarrito y el muñeco. Y aquí están las 7 canicas. Y si se dan cuenta, nuestra balanza está equilibrada. Esto que acabamos de hacer con lo del jarrito y el muñequito, que juntamos las canicas para ver cuántas necesitamos para equilibrarlo, lo mismo van a trabajar en esta, corazones. Si se dan cuenta, tenemos igual balanzas. Este es un borrador y este es una regla. El borrador pesa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 canicas, un borrador.
y una regla pesa 1, 2, 3, 4, 5, 6 canicas. Un borrador pesa 9 canicas y una regla pesa 6 canicas. Pesan lo mismo, ya se dieron cuenta, están equilibrados. Ahora, nos muestran esta balanza y quieren que la equilibremos. ¿Cuánto necesitamos, cuántas canicas necesitamos poner para que la balanza esté equilibrada si en un platillo hay un borrador y una regla? Entonces, aquí en el platillo van a dibujar cuántas canicas se necesitan para tener nuestra balanza equilibrada, que fue lo que hicimos con el ejercicio del jarrito y el muñeco, junto con las canicas. Y en la actividad número 2, te pide que ordenes utilizando números del 1 al 3 del objeto más pesado al menos pesado. Entonces vas a ordenar lo que es el vaso, el trompo y la muñeca. Te dice aquí, mira, observa que te dice cuántas canicas pesa la muñeca, cuántas canicas pesa el vaso. Y con estas medidas tú puedes saber cuál es el objeto más pesado. Y ya de ahí ir comparando para ver cuál es el que le sigue en peso hasta encontrar el de menor peso. Entonces aquí en la parte de arriba le vas a colocar 1, 2 o 3. Recuerda que vas a ordenar el peso del mayor al menor, de la muñequita, del trompito y del vaso. Y de esta lección nada más vas a contestar la pregunta de cierre. Y en el archivo de clase les dejo unas imágenes para que ustedes encuentren la imagen que completa correctamente la balanza. Recuerden que el objeto que está abajo es el más pesado y el de arriba el menos pesado. Aquí les dejo unas opciones. Observa que 2 manzanitas pesan lo mismo que 2 peras porque está la balanza equilibrada. Puedes utilizar estas opciones o puedes utilizar alguna otra opción. Lo único es que debe cumplir con lo que nos pide la báscula. ¿Entendido? La báscula, la pesa, perdón, mis amores, la balanza. Ya se me andan cuatrapeando los cables. Entonces, la balanza deben de checar qué es lo que les pide para poder encontrar cuál opción de estas es la correcta o la que ustedes consideren también correcta. La pueden dibujar, no necesariamente deben utilizar estas. Un besito, corazones.